política necesita diálogo. O sea, aquí tenemos, me parece, dos líneas, ¿no? Una, la cuestión de los docentes con el gobierno, ¿no es cierto? Llamar la atención, bueno, no estamos cobrando lo que deberíamos cobrar, no están dando la prioridad que debe dar el gobierno a la educación, porque una cosa es el discurso y otra cosa es cuando uno ve los números en qué se están gastando los recursos del Estado, ¿no? Todo este gasto en publicidad, ¿no? Que es un gasto excesivo, innecesario, mientras los docentes están pasando hambre. Y por otra parte creo que hay otra cuestión que tiene que ver con la organización sindical. ¿De qué modo un sindicato único nos representa a todos los docentes? Entonces hay estos docentes autoconvocados, que es otro tema también que se tiene que solucionar con diálogos, ¿no? La política es diálogo. Sonia, bueno, sos candidata cuando te presentaba a Convencional Constituyente por el Frente de Todos aquí en nuestra provincia. Creo como que lo que más se viene hablando de lo que es la reforma de la Constitución, vamos a profundizar, pero uno de los puntos, si se quiere, centrales es esto de ponerle un límite al poder, ¿no? A cuánto dura el poder en manos de una sola persona. Hoy comentábamos lo que sucede con el intendente de Tijuana, que si bien decía estamos de acuerdo, pero ya va por su tercer mandato, 10 años, pero dice estoy de acuerdo con que los que vengan tengan que cumplir solamente 8 años, ¿no? Cuando vemos estas postales de haz lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿no? ¿Por qué es importante tener en cuenta esta reforma? Bueno, en primer lugar, me parece que es lo más importante que nos va a pasar a los salteños posiblemente 20 años, porque esta es una oportunidad extraordinaria para hacer reformas que se traduzcan en mejoras en la vida de los ciudadanos. Eso la ciudadanía no lo tiene muy claro, ¿no? ¿Qué tiene que ver, ¿no?, la duración de los mandatos con mi vida cotidiana? Y le decimos que tiene que ver, porque la limitación del poder y el control de poder significa menos corrupción, menos impunidad de los poderosos y por lo tanto mejores servicios públicos, menos desigualdades, menos pobreza y sobre todo menos violencia contra la mujer, que es algo que nos está aterrando lo que pasa aquí en esta provincia. El gobierno dice, bueno, vamos a limitar los mandatos. Nosotros desde el Frente de Todos decimos no es suficiente, no es suficiente. En nuestro sistema público hay dos clases de instituciones. Las instituciones mayoritarias, que son las que elegimos por el voto popular, gobernador, intendentes, legisladores, concejales, con el voto popular. Ganan las mayorías, que son las que van a conducir. Pero hay otras dos instituciones que son las de imparcialidad, que es la justicia y la auditoría, que son las que tienen que controlar que esas mayorías que están en esos cargos no avasallen los derechos de las minorías, que cuiden el Estado de Derecho, que cuiden que no haya discriminaciones y reducir las desigualdades. Bueno, esas instituciones son las que tenemos que desarticular de esta ligazón que tienen con el gobernador de turno, ¿no? Me explico. El gobernador, cualquiera sea, de acuerdo con nuestro régimen, controla la legislatura por el sistema electoral que tenemos. Ese es otro tema del que se puede hablar. Pero controla al Poder Judicial porque designa a los jueces de la Corte y puede designarlos nuevamente, igual que a los auditores. A los auditores los designa una comisión de diputados que el gobernador controla, en definitiva. Entonces, si el gobernador es el que tiene el poder de nominación de los jueces y de los auditores, no hay independencia, no podemos tener instituciones de imparcialidad si están íntimamente vinculados al Poder Ejecutivo. Ahí está, digamos, radica también el meollo de la cuestión, el meollo del problema. Entonces, está mal que haya gobernadores de 12 años, ha sido una experiencia negativa. Nosotros planteamos 4 años para el gobernador y para los intendentes sin reelección inmediata, que tengan que dejar pasar 4 años más si quieren volver a presentarse. Esto entendemos que va a volver a fortalecer a los partidos políticos, ¿no? El partido político es el que lleva el programa adelante y bueno, y tiene que generar el candidato de recambio. A mí me dicen 4 años es muy poco para una obra. Bueno, la obra no es de la persona, ¿no? Es del equipo, es de la legislatura que la aprobó y de quienes la lleven adelante. Nosotros proponemos que no haya posibilidad
de sucesión entre parientes. Eso es muy importante. Eso también, sí, porque si no muy es como importante. un camuflaje. ¿Viste? Exactamente, exactamente. Y para los jueces de la Corte y para los auditores proponemos 8 años de mandato sin posibilidad de reelección. O sea, queremos que los jueces de la Corte sean elegidos por un consejo asesor, con participación de la sociedad civil, que analizan la trayectoria de las personas, ¿no es cierto? No solamente sus conocimientos técnicos, sino también su trayectoria. O sea, han actuado siempre con ética, con responsabilidad. Y que no sean de por vida, que eso es lo que más se exactamente. se 8 años porque tienen competencias políticas muy importantes. Sonia, quería preguntarte también al respecto de algo que, hablando de la justicia, ayer estábamos con Pamela Ares, quien también es candidata a senadora en la misma fórmula que tienen como el Frente de Todos, y ella hacía alusión, y se hizo en todas las redes sociales, se hizo público, precisamente esta emboscada, si se quiere, o que empezaron a pedir, embargarte, bueno, preguntarte qué está pasando en la justicia, que te tiene a vos como principal, digamos, foco, ¿no? El blanco. ¿Qué pasó? Una clara acción de amedrentamiento, porque soy muy crítica con la justicia, porque critico mucho y tengo una oposición absolutamente opuesta a la de la Asociación de Jueces. La Asociación de Jueces quiere mandato vitalicio de los jueces de la Corte. Nosotros estamos diciendo 8 años sin reelección. Entonces he sido demandada por el juez Martini, el juez de un tribunal de impugnación. Pide 5 millones de pesos de compensación, pide el embargo de todos mis bienes y la prohibición de salir del país, como si yo fuera una total delincuente, ¿no? O sea, vemos a los jueces utilizando el poder que le ha conferido la sociedad para proteger a la ciudadanía, usándolo en su propio beneficio y en contra de las voces críticas al poder. Sin voces críticas al poder no hay democracia. O sea, la libertad de expresión es la base de la democracia. Yo he criticado al juez Martini en tanto funcionario público por algunas decisiones que ha tomado en el manejo de su función. Eso no está penalizado en la Argentina. ¿Y esto cómo crees que va a avanzar esta causa? ¿Qué tiene posibilidad de realmente desarrollarse? Lo primero es conseguir un juez imparcial. ¿Cómo hago para conseguir un juez imparcial? El doctor Martini es el protegido del presidente de la Corte, el doctor Catalano. Desde que era estudiante trabajó con él. Trabajó en el Senado, siendo estudiante, se recibió de abogado, siguió trabajando en el Senado y cuando el doctor Catalano fue nombrado en la Corte, él pasó a la Corte. O sea, fue secretario de Corte y de ahí llegó al Tribunal de Impugnación, que es un tribunal de apelación de segunda instancia penal. Pero además es hijo de otra juez de la Corte, de la doctora Sandra Bonari. Y la juez que me tocó es la hija del vicegobernador. Entonces, mi problema, familia, claro, ¿no? Mi problema es encontrar un juez imparcial para decidir en este caso. Y mi problema desnuda y saca a la luz la situación a la que nos ha llegado este régimen que necesitamos cambiar en la reforma constitucional. Pero, y además, Sonia, hay una realidad, es que más allá de lo que pueda suceder, porque bueno, son cuestiones legales en las que no puedo opinar, digamos, pero sí quiero preguntarte como mujer, yo te veo muy firme y entera, ¿no? Con mucha entereza. Digo, vos también, muchas de estas cuestiones tienen que ver con tus reclamos en el caso de femicidios, ¿no? Como mujer, cuando ves estos accionarios, tanto como vos estás relatando lo que conocés en la interna esta, ¿no te da miedo? A ver, si nosotros vivimos con miedo, cada vez va a ser peor. O sea, necesitamos tener el coraje de luchar por una sociedad mejor. Entonces, para eso hay que denunciar lo que creemos que es injusto, lo que creemos que es ilegal y fundamentalmente que la ciudadanía entienda la importancia que tiene tener una justicia independiente. Si la justicia es un núcleo de amigos y parientes, ¿no es cierto? Eso conspira contra la imparcialidad judicial. Nosotros necesitamos justicia independiente. Yo escribí un libro, publiqué, que se llama Víctimas de la Justicia Patriarcal, donde analizo algunos casos de femicidios y veo desnudo, ¿no? Esto que a mí me aterra y por eso quiero desarticularlo completamente, que es ese vínculo entre el poder político, el poder policial y el poder judicial, ¿no? En el armado a veces de causas, en la penalización a personas inocentes para proteger a los verdaderos culpables. O sea, son cosas graves
que han pasado en nuestra provincia y tenemos que decir nunca más queremos esto. Y por eso no quiero que perdamos esta oportunidad extraordinaria de una reforma constitucional para sentar las bases para que esto no suceda nunca más. Sonia, ¿te animás a refrescar la memoria a los que nos están viendo porque van entendiendo qué es lo que van a votar? Porque eso también es importante recordarlo, no solamente a quienes. Hablamos de la reforma. En el caso de que esto, bueno, pasan las elecciones, ya están definidos quiénes van a ser los convencionales constituyentes, cómo continúa, habíamos tenido también una candidata convencional que nos explicó, pero para refrescar, ¿no? ¿Cuándo se daría este debate de la reforma? ¿Cuál es el plazo para reformar? Bueno, la ley que declara la necesidad de la reforma estableció que los convencionales constituyentes vamos a trabajar ad honorem, no vamos a cobrar nada, que la convención tiene que sesionar durante 60 días y en 60 días tiene que estar terminada. No está determinado aún cuándo va a empezar, porque claro, tenemos ahora una elección nacional, claro. Así que es probable que se espere, ¿no?, el proceso electoral para sesionar con mucha más tranquilidad. Bien, ahora antes de continuar quiero leer algunos mensajes porque llegan y un montón y me parece que no hay que dejarlos pasar. Para Emiliano Durán, bien, decíamos, ¿no? Candidato a senador, mucho, ¿no? De la nada a senador, preguntan acá. Me pongo muy mal con los maestros porque no respetan nada, se creen que son los mejores y no es así, porque en lugar de cortar las calles no dan clases más horas, ¿no? Buenos días, ¿son obligatorias ir a votar este domingo? Siempre las mismas caras y pasan los años y todo sigue igual de mal. A ver, el votar tenés que ir a votar, si no obviamente corresponde la multa, como siempre ha sucedido. En este caso particular, incluso los grupos de riesgo y embarazadas, ya hemos dicho, tienen que asistir al lugar, de hecho se les va a dar prioridad en la fila, hay protocolos vigentes. En aquellos casos que estén a más de 100 kilómetros o circunstancias como muy particulares, tienen 60 días para presentar ante el Tribunal Electoral la documentación que avale la situación por la cual no se ha presentado a votar. Y recordemos que si vas a votar también tenés la oportunidad de vacunarte. Ya vamos a ver cuando tengamos más claridad, porque no había tanta claridad en la información de en qué escuelas se va a estar vacunando. Buen día, no estoy de acuerdo con el paro, trabajan 2 veces a la semana, son los más que más vacaciones tienen, y sin hablar, los niños no saben nada porque no les enseñan nada y lo poco que saben es porque los padres hacen de maestros. Buen mediodía, la culpa no tienen los docentes, la tiene el gobierno porque destina fondos a campañas políticas. Usted critica a los docentes pero no sabe su realidad. Tiene pautas pagadas por el gobierno, es justo todo lo que se pide y yo apoyo totalmente a los docentes. Bueno, nunca hemos hablado desde una pauta en este lugar, de hecho he planteado las dos caras de la misma moneda, ¿no? Es más, cuando volvíamos mostramos la cobertura y dije, por un lado, el reclamo justo, porque la inflación nos excede, hablábamos de sueldos que no llegan a la canasta básica, por eso es importante repasar el programa y verlo completo para no sacar de contexto, pero también esos niños o padres que quedan, ¿no? Buenos días, la doctora Sonia Escudero debería postularse para gobernadora, ya es su tiempo, demostró fuerza y mucha responsabilidad, felicito el programa. ¿Le gustaría ser gobernadora? Muchas gracias. No lo tengo previsto, pero bueno, aquí estaremos siempre sirviendo a la provincia, con mucha fuerza y con mucha convicción. Yo estoy absolutamente convencida que hay posibilidad de hacer una reforma un poco más extensa que la que ha planteado el gobierno. Sonia, vamos a mostrarte una noticia que hoy nos desayunábamos un poco y que a mí, la verdad, en este contexto, un tanto me ofusca como a la gente, ¿no? Que tiene que ver con lo que aconteció en la vía pública. Vamos a mostrar las fotos que tiene que ver, por ejemplo, intersección, avenida Entre Ríos y Sarmientos, la cartelería tapando los semáforos, ¿no? Y se ha visto a candidatos de todos los colores en esas cartelerías, realmente de todos los partidos. Y si vemos las fotos, vamos a poner las fotitos, vamos a ir pasando, bueno, ahí estamos viendo, quedó un signo, digamos, la parte para ver cuándo parar, nada más, nunca el verde ni el amarillo. No es la única cartelería, si podemos mostrarle para mostrar que pasa con todos los colores. Cuando ves estas postales, a día ya en la desesperación, cierra la campaña y demás, ¿qué opinas al respecto? Bueno, veo una gran ausencia del Tribunal Electoral. ¿Por qué no tenemos un tribunal electoral independiente? Y esa debería ser una de las reformas. ¿Cómo? Porque es verdad esto, nosotros en su momento cuando hablamos con el titular, hablaba de que son los mismos legisladores los que tienen como, manejan, si se quiere, la interna o digamos, legislan o regulan lo del Tribunal Electoral. ¿Esto es el Tribunal Electoral es la Corte. Es la Corte, son los amigos del gobernador. Por eso necesitamos cambiar cómo se designan
los jueces de la Corte, porque ellos también tienen el poder electoral. Y entonces, si hay un tribunal verdaderamente electoral independiente, va a cuidar, en primer lugar, que las reglas de juego sean iguales, que sean parejas entre todos los partidos y que se respete. Y cualquier avasallamiento, ¿no es cierto?, en la vía pública, algo que no corresponde, que sea sancionado con multas importantes a los partidos responsables. Necesitamos un tribunal electoral independiente y es algo que sí se puede discutir en la reforma constitucional. Lo podríamos discutir. Debería, ¿no? Sí. Porque a veces hablamos de multa y le preguntamos si no hay un criterio para aplicar multas. O sea, porque uno, por ahí, por ejemplo, si vos vas todo pasa en contravenciones, con todo está claro que si haces tal cosa te corresponde tanto de multa en plata o no sé, servicio comunitario, por decir. Pero digo, acá no quedaba claro cuál era el criterio para decir, bueno, pegaste 2 carteles en lugares que no iban, te corresponde pagar tanto. Es como que no está ordenado realmente. O sea que entonces no hay quien lo haga cumplir. No es que no exista, no hay quien lo haga cumplir, porque el Tribunal Electoral mira para otro lado y dice que si no recibe una denuncia no sabe nada. Claro. No saben. Eso, se entera. ¿no? Bueno, claro. Para tener, de hecho, hasta los mismos vecinos dijeron que vamos a esperar algo, empezamos a ellos solos, cuando arrancaba la campaña, empezaron a sacar, no había ni arrancado en realidad, no había arrancado la campaña y empezaron a sacar todo lo que era la cartelería, ¿no? Como modo propio empezaron a hacerlo. Otra pregunta que quería hacerte, y correspondés al Frente de Todos, ¿sí? El Frente de Todos, si se quiere, a nivel gobierno nacional, hay, ¿no? Más que afinidad, se trata del Frente de Todos. ¿Cómo ves la performance del gobierno nacional y cómo crees que pueda llegar a influir o no en la mirada que puedan llegar a tener los salteños, en este caso, en las elecciones? A ver, a nivel nacional creo que el gobierno ha hecho cosas muy importantes, se ha dado con una pandemia y creo que nos ha cuidado. Estamos sufriendo, obviamente, las consecuencias económicas de lo que fue la cuarentena, que fue muy dura. Todavía hay actividades que no se han normalizado totalmente, por ejemplo, el turismo, que nos afecta muchísimo, pero creo que hemos evitado muchas muertes con las medidas tomadas. Se ha trabajado muy bien articuladamente con las provincias, en consenso, ¿no? Sobre todo los ministros de Salud han trabajado consensuadamente. Se han conseguido vacunas. Hay muchos países que están mucho más atrasados que nosotros en el tema de vacunas. Se está avanzando y se están recuperando muchas actividades. Todavía falta mucho, pero yo creo que el gobierno hizo todo lo que se pudo durante la pandemia, pero además renegoció deudas muy importantes y con vencimientos inminentes que había dejado el anterior gobierno. Así que yo estoy apoyando a la gestión del gobierno nacional, espero que le vaya bien. Hay muchas cosas que corregir, por supuesto. Es un país que tiene la mitad de la población en pobreza, de modo que nunca podemos darnos por satisfechos con esta situación. Otra noticia que, más allá de que puede ser quizás de forma o de fondo, pero no deja de ser resonante para la gente, es lo que aconteció en la Quinta de Olivos, en el marco de una pandemia, que si bien presentabas una certificación que ibas a trabajar, podías hacerlo y eso estaba en el marco de la ley, digo. Pero cuando se veían cuántas veces fue una tarotista, un estilista, un peluquero, se hablaba de que el adiestramiento del perro del presidente y se comparaba con los niños que no tuvieron clases, digo, ¿te parece que eso se podría haber quizás administrado un poco mejor? A mí me aterra que la oposición se ocupe de ver quiénes entraron a Olivos. O sea, es una falta de ideas totales, ¿no? Porque obviamente ahí vive el presidente y ahí siguió haciendo una vida con los cuidados obviamente normales, pero es parte de su vida privada. A mí me parece que este ensañamiento con quiénes entraron a Olivos y cuánto, me parece que es una ausencia de ideas de los casos y las cuestiones importantes que hay que discutir en el país. Pero digo, salió a la luz, más allá de que sea... Salió a la luz y el gobierno deberá dar las explicaciones, pero digamos, me parece de una pobreza, ¿no? Bajar el nivel del debate cuando el 50% de los argentinos están en situación de pobreza. Pero y esos argentinos estaban encerrados, es lo primero que se dice, mientras que iba una tarotista a la Quinta de Olivos. No estaban totalmente encerrados, no estaban totalmente encerrados. Había trabajadores esenciales que se movían. Yo no sé la tarotista qué otra actividad tiene, o sea, a lo mejor tiene otra actividad. No lo sé y no sé cuáles son las explicaciones.
instituciones. No me voy a aprender de algo tan bajo cuando nosotros tenemos que estar debatiendo otros temas que son vitales, ¿no? La violencia contra las mujeres, por favor. Por ejemplo. Sí. Otro tema también que ayer lo hablaba con Pamela y me gusta intercambiar ideas, por eso te lo pregunto, el tema del PAMI. Lejos de personalizar, que quizás me decía ayer Pamela, pero no es por una cuestión de entrar a lo bajo o buscarle, pero lo que sucede en el PAMI, la Cámpora, Marcos Veras, pero yo no por entrometerte, pero realmente se está averiguando, está toda una investigación, sí, pero sabemos que el PAMI no funciona. Al mismo tiempo se ha politizado y eso es una realidad y ha quedado a la vista, ¿no? Del desmanejo de ANSES, Marcos Veras implicado. Volvemos a hablar de la Cámpora y ahora lo mismo, pero en el PAMI. Yo hice una columna en su momento diciendo que la idoneidad tiene que ser la base para ocupar cargos públicos, ¿no? A mí no me importa si quienes están designados pertenecen a la Cámpora, al justicialismo, a la izquierda, no me importa qué ideología tienen, siempre que tengan la idoneidad para manejar estas instituciones. Y el PAMI y ANSES son los pilares de la seguridad social en la Argentina. El bienestar básico de la mayoría de los argentinos depende del buen funcionamiento de estas dos instituciones. Por eso hay que poner ahí a las personas más responsables y ser muy estrictos con el control, y quien no hace bien su trabajo, pues se irá a su casa y tendrá que venir una persona con verdadera idoneidad para poder proteger estas instituciones y que lleguen las soluciones a la mayor cantidad de habitantes.